Hola, ¿qué tal hermanos? Dios les bendiga. Es un gusto poder saludarles en este domingo 23 de agosto del 2020. Qué bueno que podemos estar conectados juntos para estudiar la palabra del Señor y quiero invitarles para que tengamos una palabra de oración. Gracias, buen Dios, te damos porque estás con nosotros siempre. Gracias, Señor, porque tu palabra es vida a nuestro ser. Gracias, Señor, porque tú nos amas y nos bendices en todo tiempo. Te rogamos, Señor, que al estudiar hoy tu palabra podamos encontrar la sabiduría para ponerla en práctica, podamos entenderla, buen Padre Celestial, y gracias por guiarnos. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, como saben, estamos en una campaña que se titula Que Cristo continúe trabajando en mí. Y ese debe ser el anhelo de nuestro corazón, que el Señor nos siga moldeando, que Él siga poniendo fundamentos firmes en nuestra vida, llámese convicciones, llámese su palabra en nuestro corazón, para poder seguir creciendo, para poder seguir avanzando en su reino. Hemos analizado durante estos domingos de agosto la importancia de tener un fundamento firme en el amor, en el perdón, en el valor. Y el día de hoy vamos a estudiar cómo ese trabajo que Dios quiere hacer en nuestra vida nos va a ayudar para que siempre creamos en las promesas del Señor. ¿Saben? Pensando en esto, en las promesas, a todos nos encanta ver cómo las personas cumplen con sus promesas, ¿sí? Sobre todo si tienen que ver con nosotros, es decir, si salimos beneficiados. Nos encanta que las demás personas cumplan sus promesas con respecto a nosotros. Vivimos en un mundo donde las personas están desesperadas porque se les cumpla lo que se les prometió. Padres que dijeron que nunca abandonarían su hogar se han ido. Madres que salieron de casa diciendo regreso pronto, nunca regresaron. El esposo que prometió ser fiel, falló. La mujer que prometió amor eterno, falló. Los políticos fallan, las personas fallan y las personas cada vez creen menos en las promesas. Pero es ahí donde el poder de Dios se manifiesta. Es ahí donde al ir a la Biblia podemos ver y entender que Dios siempre cumple sus promesas. Por eso el día de hoy, el mensaje está basado en este tema, que cuando permitimos que Dios trabaje en nuestra vida, Él pondrá el fundamento firme en nosotros para que podamos creer de todo corazón y siempre en sus promesas, para que nuestra fe esté firme y se fortalezca al ver cómo Él sigue cumpliendo las promesas que están en su palabra y que son para nosotros. El contenido bíblico que vamos a analizar el día de hoy nos hace entender que Jesús nos amará por siempre y por eso Él cumple su promesa. Pues estos pasajes, hablando de Mateo 28, del 1 al 10 y del 16 al 20, estos dos pasajes muy seguidos se cuentan como historias separadas. Nos deja ver estas historias algo real, pero hoy vamos a analizarlas en conjunto para poder entender cómo las promesas de Dios se siguen cumpliendo y debemos esperar en ellas con fe. El Evangelio de Mateo, ¿sabes?, contiene numerosos relatos de primera mano del ministerio de Jesús. Mateo 28, del 1 al 10, describe los eventos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El domingo temprano, en este punto de la historia, las mujeres fueron al sepulcro, pero ¿sabes? Las mujeres eran tenidas en muy baja estima. De hecho, el testimonio de una mujer era considerado no válido en ese tiempo. Por lo tanto, Mateo estaba dando un paso atrevido al incluir en el relato bíblico las mujeres, lo acontecido a las mujeres. Y esto nos enseña que sin importar la opinión pública, Dios inspiró a Mateo para que reportara los eventos reales, tal y como ocurrieron. Entonces podemos ver que la declaración del ángel a las mujeres señaló el cumplimiento de la promesa que Jesús había hecho. El ángel les dijo a las mujeres, ha resucitado tal como les dijo, Jesús está vivo. El Señor Jesús les había dicho muchas veces a sus seguidores que esto sucedería.
y Mateo registra en innumerables ocasiones estas declaraciones. Los detalles ahora del terremoto, de la aparición del ángel, de la reacción de los guardias, enfatizan lo sobrenatural de los eventos que estaban teniendo lugar ese domingo de resurrección. Para enfatizar el cumplimiento de la promesa de Cristo, el ángel invitó a las mujeres para que pudieran observar la tumba, para que echaran un vistazo y vieran que la tumba estaba vacía. Y luego les dijo que fueran a contarles a sus discípulos que el Señor había resucitado, que fueran a contarles esta maravillosa noticia de que Jesús estaba vivo y se encontraría con ellos en Galilea. Mientras las mujeres seguían las indicaciones del ángel e iban a decirle esta maravillosa noticia a sus discípulos, Jesús se les apareció y habló con ellas. La respuesta inmediata de ellas fue adorarle. Ellas habían preparado todo para el duelo, para hacer duelo, pero el Señor verdaderamente había resucitado y su reacción natural fue adorarle. Cayeron a sus pies, se postraron y le adoraron, reconociendo que Él tiene el poder para cumplir su palabra, para cumplir sus promesas. Ahora, los versículos intermedios en estos dos relatos, es decir, Mateo 28 del 11 al 15, narran una historia de conspiración entre los principales sacerdotes y los guardias. Pero al pasar al versículo 16, podemos ver que los discípulos creyeron en la promesa de Jesús que les vería en Galilea. Esto nos hace pensar que si estamos creyendo en lo que Dios nos está prometiendo en su palabra, ¿estamos creyendo en las promesas de Dios? ¿Cómo estamos reaccionando? ¿Qué estamos haciendo para mostrar que estamos creyendo en las promesas de Dios? Cuando los discípulos vieron a Jesús, el pasaje dice que le adoraron, aunque algunos de ellos todavía tenían dudas. Esto nos hace también pensar en que nuestra dificultad para creer, nuestra falta de fe, nuestra dificultad para creerle a Dios, nunca va a disminuir la autoridad ni el poder de Jesucristo. Mira, tú y yo traemos ya en nosotros una gran necesidad de creer, la cual solo la puede suplir nuestro Señor Jesucristo. Así que te animo para que puedas creer en Cristo. Solo Él puede salvarte. Por eso lo vemos en la Biblia, o le vemos al Señor Jesucristo más bien en la Biblia cumpliendo su palabra, cumpliendo sus promesas. Y aún después de resucitar, sigue prometiéndole a sus discípulos. Lo vemos en el versículo 19 al 20, lo que se conoce como la Gran Comisión, y cierra este mandato de ir a ser discípulos el Señor con una promesa que dice: yo estaré con ustedes para siempre hasta el fin de los tiempos. Así que te invito para poder analizar este pasaje que nos corresponde estudiar, que está en Mateo 28 del 1 al 10 y del 16 al 20, y permitamos que Dios nos muestre la importancia de creer en sus promesas. Este pasaje dice así: el domingo por la mañana temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. De repente se produjo un gran terremoto, pues el ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Entonces el ángel les habló a las mujeres. No teman, dijo. Sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Ha resucitado como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo. Y ahora vayan rápidamente y cuéntenles a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Recuerden lo que les he dicho. Las mujeres se fueron deprisa. Estaban asustadas, pero a la vez llenas de gran alegría, y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos. Mientras iban, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas corrieron hasta él, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, digan a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán.
Entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. El fundamento de la promesa se refiere al poder creerle a Dios, pues nuestra vida debe estar firme en las promesas de Dios. Las promesas de Dios son muchas, son innumerables y son de aliento para nosotros cuando creemos que son verdad, creyendo que todo lo que Dios nos ha dicho se cumplirá en su tiempo. Y eso debe provocar en nosotros una fe ferviente y un amor constante. Por lo tanto, te invito a que podamos analizar lo que la Biblia nos dice en este pasaje y poder reflexionar, poder meditar en la importancia de desarrollar el fundamento de creerle a Dios en todas sus promesas. En primer lugar, tengo un fundamento firme en las promesas de Dios cuando, a pesar de la crisis, busco servirle. Tengo un fundamento firme en las promesas de Dios cuando, a pesar de la crisis, busco servirle. En los momentos de crisis también podemos seguir sirviendo. Las mujeres en su dolor van a ungir el cuerpo del Señor Jesucristo, pero son sorprendidas con una gloriosa realidad. Él ha resucitado. Siempre que servimos a Dios en medio de nuestro dolor, Él nos sorprende con su poder y nos deja ver que tiene la solución para nuestra crisis, además, pero debemos decidir continuar creyendo, continuar caminando, continuar sirviéndole solamente a Él, para que nuestra fe no cese, ni dejemos lugar o ni demos lugar a la incredulidad. Mateo 28, versículo 1 dice así: El domingo por la mañana temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. Siempre las promesas de Dios, cuando las creemos, nos impulsan a seguir firmes, a seguir trabajando, a seguir sirviendo, a mantener nuestro enfoque en Cristo, a no bajar la guardia, a confiar. Aunque la crisis sea muy dura, nuestra fe en las promesas de Dios nos impulsa a no desmayar, a no desanimar, a no dejar de pensar en la voluntad de Dios. Esto nos lleva a pensar en cómo estamos sirviendo a Dios. ¿Cómo estás sirviendo a Dios? ¿Te gozas en servirle cuando todo va bien en tu vida? ¿Y cuando hay situaciones difíciles, sirves con la misma pasión? Max Lucado escribe: El mundo necesita servidores, gente como Jesús, que vino no a ser servido, sino a servir. ¿Sabes? Él escogió el remoto Nazaret a la céntrica Jerusalén, el taller de carpintería de su padre a un palacio de mármol, y 3 décadas de anonimato a una vida de popularidad. Prefirió la oración al sueño, apóstoles imperfectos a ángeles obedientes. Quizá tú y yo hubiéramos preferido a los ángeles, pero Jesús no. Él eligió a las personas. Cuando temieron la tormenta, Él la calmó. Cuando no tenían dinero para pagar los impuestos, Él lo proveyó. Permitió que una mujer sorprendida en adulterio interrumpiera su sermón. Una mujer enferma su itinerario y otra con remordimiento de conciencia la comida. Aunque ninguno de los apóstoles le lavó los pies, Él se los lavó a ellos. Aunque ninguno de los soldados alrededor de la cruz le pidió perdón, Él les perdonó. Y aunque en el huerto de los olivos todos sus seguidores salieron corriendo como conejos asustados, Él vino a buscarles el domingo de resurrección. El Rey resucitado ascendió al cielo tan solo después de haber pasado 40 días con sus amigos, enseñándoles, animándoles y sirviéndoles. El apóstol Pedro escribió en su primera carta, capítulo 5, versículo 5: Del mismo modo, ustedes, hombres más jóvenes,
tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos sírvanse unos a otros con humildad, porque Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes, de manera que estamos llamados a servir. La palabra en este pasaje nos insta a que podamos servir, a que podamos animarnos a estar sirviéndonos los unos a los otros, a que podamos compartir esa pasión por Cristo y seguir sirviendo a pesar de la incertidumbre, de la crisis, de los temores, de manera que estamos llamados a servir. El Señor nos ha llamado a ti y a mí a que podamos servirle, continuar sirviendo cuando todo va bien o cuando la crisis arrecia. Como iglesia debemos seguir sirviendo y continuando esperando en Dios sin desesperar. Quiero invitarte para que podamos pensar que nuestro fundamento firme en las promesas de Dios nos va a llevar a servirle, a pesar de lo que estemos viviendo, a pesar de si hay crisis económica, crisis por la pandemia, crisis de salud, ¿verdad? O crisis de algún otro índole. El Señor quiere que sigamos trabajando, que la iglesia siga caminando, que continúe predicando el Evangelio, que nos comprometamos a servir aún en este tiempo difícil de pandemia. Bueno, en segundo lugar, tengo un fundamento firme en las promesas de Dios cuando a pesar del temor obedezco su voluntad. Tengo un fundamento firme en las promesas de Dios cuando a pesar del temor obedezco su voluntad. El miedo siempre está presente en nuestra vida. Esa es la realidad. El miedo siempre está en nosotros, pero cada uno de nosotros decidimos qué hacer con él. Si le vamos a hacer un nicho y lo vamos a venerar al temor, al miedo, o lo arrumbamos porque simplemente no le hacemos caso, no le creemos y le creemos más a Dios. Cada quien enfrenta el miedo, el temor de manera diferente, pero debemos recordar que a pesar del temor, tenemos el poder de Dios para seguir obedeciendo su voluntad. El pasaje de Mateo 28 del 2 al 8 dice así: De repente se produjo un gran terremoto, pues el ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Entonces el ángel les habló a las mujeres. No teman, dijo. Sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo, y ahora vayan rápidamente y cuéntenles a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Recuerden lo que les he dicho. Las mujeres fueron deprisa, estaban asustadas, pero a la vez llenas de alegría, y se apresuraron para dar el mensaje a los discípulos. Es de admirar el valor y fe de las mujeres que fueron ese domingo por la mañana a ungir el cuerpo del Señor Jesucristo. Sí, porque por ejemplo los guardias se desmayaron del miedo, pero ellas se mantuvieron de pie. A pesar del temor que sintieron al ver al ángel del Señor, se mantuvieron ahí, se mantuvieron expectantes, y a pesar del temor, ellas escucharon y obedecieron las instrucciones que el ángel les dio. Por eso, es por eso que este pasaje nos enseña la importancia de aún en el tiempo del temor, necesitamos tener valor y fe para escuchar y obedecer. No seamos prisioneros del miedo, sino del gozo y del amor por Dios. No seamos prisioneros del temor, sino de la obediencia y pasión por Cristo. Quiero animarte a pensar en esto. A lo largo de tu vida vas a tener que confrontar el temor, pero se presenta de forma diferente, claro, cuando tienes 17 o cuando tienes 70 años. Pero una vez que aceptas la realidad de que hay temores en tu vida, te sentirás seguro. Por ejemplo, Julio César conquistó el mundo, pero le aterrorizaban los truenos. Pedro el Grande de Rusia lloraba como niño cuando tenía que cruzar algún puente. El doctor Samuel Johnson, famoso escritor británico, no entraba nunca en una habitación
dando el primer paso con el pie izquierdo, y si lo hacía por error, retrocedía y volvía a entrar con el pie derecho. Si dejas que los miedos controlen tu vida, estos harán que no cumplas con el plan de Dios para tu vida. ¿Qué precio tan alto es dejarse dominar por el temor? El temor da lugar a la pasividad y la pasividad da lugar a la falta de experiencia. La falta de experiencia conduce a la ignorancia y la ignorancia engendra temor. Y así estás atrapado en este círculo vicioso, ¿verdad? Pero el Señor tiene la solución para tus temores y es que confíes en sus promesas, que creas en las promesas que Él te está haciendo. Así que aquí hay unos remedios que la misma palabra de Dios nos da para poder vencer nuestros temores. En primer lugar, Isaías 26:3 dice: Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. Entonces, este pasaje nos enseña que debemos ocupar nuestra mente en pensar lo que Dios nos está prometiendo y así echar fuera el temor de nuestra vida. En segundo lugar, Juan 14:27 dice: La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Juan 14:27. Entonces, este versículo nos enseña que la paz de Dios debe dominar nuestro ser para echar fuera de nuestra vida el temor. Tercero, Proverbios 16:7 dice: Cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún sus enemigos hace estar en paz con él. Proverbios 16:7. Este pasaje nos enseña que la fidelidad nuestra hacia Dios nos trae grandes bendiciones, nos llena de paz y nos ayuda a vivir de esa manera en paz, sin hacerle caso a los miedos o dejarnos dominar por nuestros temores. Número 4. El Salmo 56:4 dice así: Alabo a Dios por lo que ha prometido, en Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué puede hacerme unos simples mortales? Salmo 56:4. Entonces, este pasaje nos enseña que la confianza en Dios disipa el miedo, lo echa fuera. Número 5. En 2 de Timoteo 1:7 dice: Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, 2 de Timoteo 1:7 nos ayuda a depender del poder de Dios y esto nos ayuda a poder vencer el temor. Como ves, la palabra del Señor nos da la respuesta. Nos ayuda a poder vencer el miedo, los temores, creyendo en las promesas que el Señor nos dice en su palabra. Todas estas promesas son para ti y para mí. Aferrémonos a ellas, apropiémonos de ellas y no cedamos ante el temor. En tercer lugar, tengo un fundamento firme en las promesas de Dios cuando a pesar de la incertidumbre le adoro. Tengo un fundamento firme en las promesas de Dios cuando a pesar de la incertidumbre puedo adorarle. El temor también produce incertidumbre, claro, pero un fundamento firme en sus promesas, cuando creemos firmemente en las promesas de Dios, siempre nos llevará a bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a adorarle. Nadie puede saber lo que pasará mañana. Y eso a muchas personas las llena de incertidumbre, las preocupa. Pero si sabemos que Dios siempre está con nosotros y podemos adorarle, entonces las cosas en nuestra mente cambian, toman un giro diferente, porque sabemos que Dios proveerá y podemos adorarle. Si sabemos que Dios continúa cumpliendo sus promesas, también podemos adorarle rendido a sus pies. Los versículos de Mateo 28, 9 al 10 y 16 y 17 dicen así: Mientras iban, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas corrieron hasta él, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: No teman, digan a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado.
Cuando vieron a Jesús lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Al parecer, este pasaje nos está diciendo que la fe de las mujeres fue mayor porque enseguida adoraron al Señor Jesús en cuanto iban de regreso de la tumba, vieron al Señor Jesucristo y cayeron a sus pies y lo adoraron. Pero cuando los discípulos vieron a Jesús, después de que había resucitado, el pasaje dice que algunos dudaban. Mira, Dios nos invita para que seamos hombres y mujeres de fe y no permitamos que la incertidumbre domine nuestro corazón. Si la incertidumbre te domina, provocará muchas dudas en tu mente. La incertidumbre sobre nuestra salud solo provoca más enfermedad. La incertidumbre sobre nuestra economía solo nos hace gastar más. La incertidumbre sobre si las personas nos dicen la verdad solo produce desconfianza en nosotros y que también no seamos veraces. Pero cuando confiamos en Dios y llega la incertidumbre a nuestra vida, el fundamento de confiar en las promesas de Dios nos llevará a adorarlo, a pensar en que las dudas que podamos tener no nos alejen de Él. ¿Sabes? Dios no olvida sus promesas. Él siempre se acuerda de su pacto con nosotros. Él es fiel. Y cuando, por ejemplo, leemos en la Biblia que Noé hablaba de la lluvia venidera, esta era símbolo del juicio de Dios. Pero después del diluvio, Dios dijo, nunca más. Génesis 9, 14 al 15 dice así: Cuando yo cubra la tierra de nubes y en ellas aparezca el arco iris, me acordaré del pacto que he establecido con ustedes y con todos los seres vivientes. Nunca más las aguas se convertirán en diluvio para destruir a todos los mortales. Desde ese momento, la lluvia se convirtió en un símbolo de bendición. Por ejemplo, la Biblia dice en Malaquías 3:10, el Señor Todopoderoso dice, traigan todos los diezmos al granero del templo y así habrá alimentos en mi casa. Pónganme a prueba en esto y vean si no abro las ventanas del cielo para derramar sobre ustedes una lluvia de bendiciones hasta que les sobre de todo. Por lo tanto, no dejemos que la incertidumbre nos aparte de la voluntad de Dios. Confiemos en Él, esperemos en las bendiciones que Él ha prometido, enfoquémonos en adorarlo con nuestra vida, con todo lo que somos, con los dones y talentos que Él nos ha dado. Sirvamos al Señor alegremente y confiemos en las promesas que Él nos da, pues cada día Dios cumple muchísimas promesas en cada uno de nuestras vidas. Número 4. Tengo un fundamento firme en las promesas de Dios cuando mi enfoque está en hacer discípulos. Tengo un fundamento firme en las promesas de Dios cuando mi enfoque está en hacer discípulos. Esto es lo que nos enseñan los versículos 18 y 19. ¿Sabes? Dios nos ha mandado a que muchas personas conozcan de su palabra, que conozcan que solo en Jesucristo hay salvación y puedan confiar en Él y seguirle, poniendo nosotros, claro, el buen ejemplo de cómo seguir a Cristo. Por eso cuando le creemos a Dios, cuando sus promesas son parte del fundamento de nuestra vida, entonces nos enfocaremos en hacer su voluntad. Y en el corazón de Dios, déjame decirte que en el corazón de Dios está el que toda persona sea salva, en que todos le conozcan. Por eso Mateo 28, del 18 al 19 dice así: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Has considerado la importancia de hacer discípulos? ¿Has considerado lo que implica para ti? ¿Estás dispuesto a obedecer lo que Dios te está mostrando en cuanto a ir y hacer discípulos? En el poema épico de Homero, la Odisea, el famoso soldado griego Odiseo está en la guerra de Troya. Su hijo, en cambio, Telemaclos, ha quedado solo con Mentor.
el confiable amigo de su padre. Así que por 20 años la compañía militar de Odiseo lo mantuvo fuera de casa. A su regreso, encuentra a su hijo convertido en un hombre fuerte y maduro, gracias al tutelaje sabio y cuidadoso de Mentor. A lo largo de los años, el mentor de Homero se ha convertido en sinónimo de enseñanza, guía y entrenamiento. En la posición de uno, o más bien es la posición de uno que se dedica a influenciar y desarrollar a otro, el testimonio noble que sirve como modelo de conducta y normas humanas. Pero antes de que se escribiera esta novela de la Odisea, Jesucristo ya nos había dado el mejor ejemplo de cómo mentorear, o como se le llama en la Biblia, de hacer discípulos, que literalmente quiere decir transferencia de vida, transferir nuestro estilo de vida en Cristo hacia otros. Aunque hoy en día mentor es una palabra de moda, es el nombre con estilo en cualquier idioma, está envuelta en sueños y atada con expectativas, es un tema popular, un artículo que vende y es un término tan común en el mundo corporativo como en la iglesia también. Así que debemos ir a la Biblia para poder entender que hacer discípulos es una enseñanza básica de Jesucristo. Él formó a sus discípulos y nos manda que formemos a otras personas en sus enseñanzas y que entendamos también esto, que hacer discípulos es un trabajo duro y a menudo decepcionante. Muchas veces es disparar contra la luna en un eclipse, es buscar diamantes en un mundo de imitación, pero qué maravillosa recompensa cuando vemos que Dios da resultados en la vida de las personas por nuestra fidelidad a Dios, por el trabajo constante en su obra. Discipular a otras personas nunca ha sido fácil. Si no, podemos ver el ejemplo del Señor Jesucristo y sus discípulos, pero Él nunca se rindió con sus discípulos, así que tú tampoco te rindas. Que Dios te use para que nunca te rindas en hacer discípulos, para que a pesar de los errores de ellos y los tuyos, veas lo que Dios quiere formar en ellos. Recuerda que alguien creyó en ti, te compartió de Cristo, te enseñó y probablemente te sigue enseñando. De la misma manera, mantengamos el enfoque en hacer discípulos para formarles en una vida de compromiso a Dios. Cuando creemos en la promesa de que Dios siempre estará con nosotros, de que Él nos dará palabras, de que Él nos animará, nos fortalecerá, nos recordará lo que su palabra nos dice, cuando creemos en esas promesas, entonces podemos enfocarnos en hacer discípulos porque sabemos que no estamos solos, que el Señor va con nosotros y que Él nos dejará ver su poder transformador en la vida de otras personas para, para seguir compartiendo su palabra. Y por último, en quinto lugar, tengo un fundamento firme en las promesas de Dios cuando sigo creyendo que Él está conmigo. Tengo un fundamento firme en las promesas de Dios cuando sigo creyendo que Él está conmigo. Las promesas de Dios son para seguirlas creyendo y no solo para admirar a quienes las creen o en quienes se han cumplido, sino para seguir teniendo fe en que Dios sigue siendo fiel y siempre está con nosotros. Él nunca te abandona, sino que es la intención del Señor fortalecerte para que puedas librar las batallas de tu vida de pie, confiando fielmente en todo lo que Él te ha prometido. La verdad es que Dios siempre está con nosotros y eso es una enseñanza básica, es una doctrina básica de nuestra vida, es una enseñanza que nunca debemos olvidar, la realidad, la verdad de que Dios siempre está con nosotros. Y el cómo nos comportamos en la vida dice mucho si creemos que Dios siempre está con nosotros. Dios siempre nos ve, Dios siempre está al pendiente de nosotros. Y el cómo testificamos, el cómo nos comportamos en la vida, lo que decimos, lo que hacemos, indica, deja ver
si le estamos creyendo al Señor de que Él nos acompaña siempre. Mateo 28:20 dice así: Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Nuestra fe en que nuestro Señor Jesucristo está siempre con nosotros debe provocar una ferviente devoción hacia Él, sabiendo que nos cuida, sabiendo que Dios nos protege, sabiendo que Dios nos guarda y nos bendice, que nos guía, que nos enseña. En medio de un mundo volátil, voluble y corrompido por el pecado, la certeza de la presencia de Dios en nuestra vida es bien importante. Es parte del fundamento que Cristo ha colocado y quiere seguir colocando y afirmando en nuestra vida y que nos mantiene de pie, claro, ante cualquier situación que estemos viviendo. Por eso mi deseo es animarte. Yo quiero animarte para confiar en Dios y creer en sus promesas. Si muchas personas te han fallado, quiero decirte que Dios no lo hará. Dios no te fallará. Él es fiel. Dios cumple sus promesas. Pero, ¿sabes? Necesitas conocerle aún más de lo que crees conocerle. Necesitas conocer aún más a Dios para darte cuenta de cómo trabaja en ti y que puedas desarrollar un concepto adecuado de Dios mientras le sigues, mientras te comprometes a ser su discípulo también. Mira, a lo largo de mi vida he podido ver que Dios siempre está conmigo. A lo largo de mi matrimonio he podido testificar que Dios está conmigo. A lo largo del ministerio he podido proclamar que Dios está conmigo y mientras viva poder declarar que Dios estará siempre conmigo porque creo en sus promesas y te invito para que tú también puedas creer en ellas. Simplemente no puedes negar lo que es evidente. Y sé que Dios también está contigo. Es evidente que Dios está con nosotros. Es su promesa y podemos creerla. Podemos ver cómo Él se mueve alrededor de nosotros, cómo Él nos cubre, nos protege, nos anima, nos alienta, nos fortalece, nos escucha y responde a nuestra necesidad. Sé que Dios también está contigo y sus promesas se cumplen en ti también. Él nunca desampara la obra desde sus manos. Y así como Él es fiel, quiere que también tú seas fiel. Así como Dios cumple sus promesas, quiere que también tú cumplas las tuyas. Así como Dios siempre está contigo, Dios quiere que tú permanezcas siempre en sus caminos. ¿Estás comprendiendo lo grandioso que es Dios? Deja que su amor te conquiste y entrégate a Él. Deja que sus promesas te fortalezcan y entrégate a Él. Permite que su poder haga la obra completa en ti y entrégate a Él. Solo así podrás tener el fundamento firme de confiar siempre, en todo tiempo, en todo lo que Él te dice en su palabra y saber que las promesas que Dios tiene son para ti. Las promesas que se expresan en la Biblia son para ti. Te invito a creer. Te invito a que permitas que Dios continúe trabajando en tu vida y que siga colocando ese fundamento de creerle, creer en las promesas que el Señor te está dando. Vamos a orar. Dios, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por este mensaje. Te rogamos, Señor, que tú nos sigas guiando para poder creer en ti. Queremos ser hombres y mujeres fieles, que creen en tus promesas, hombres y mujeres valientes, de fe, que se atreven a creer en las promesas de Dios en medio de una situación donde hay incertidumbre, en medio de tiempos difíciles, Señor, queremos seguir confiando en ti. Gracias, Señor, por la fe que tú nos das y ayúdanos a seguir creyendo en que tu palabra se va a cumplir en nuestra vida. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga.